pues no cabía duda de su sexo. Se convirtió en el adorado de muchas mujeres y algunos hombres. No era necesario que hablasen con él o tan siquiera que lo viesen. Los rumores de sus conquistas simplemente aparecían, en especial cuando el escenario era romántico. Pero Orlando parece no haber hecho amigos y no creó muchos vínculos. No es hombre casado y la mitad de las señoras del lugar están locas de amor por él. ¿No eran acaso las líneas de oscuridad en la habitación y los lagos amarillos que pintaban el suelo, consecuencia del sol cayendo a través del vitral de colores de un inmenso escudo de armas en la ventana? Un rostro taciturno más sincero habría sido imposible encontrar. El rubor de sus mejillas estaba cubierto de pelusa como de durazno, la pelusa sobre el labio apenas más gruesa que la de las mejillas. Los propios labios eran pequeños y estaban levemente retraídos sobre dientes de una exquisita blancura de almendra. Nada estorbaba la flecha de su nariz en su tenso y corto vuelo.
El pelo era oscuro, las orejas pequeñas y bien pegadas a la cabeza. Pero semejante catálogo de belleza juvenil no puede concluir sin mencionar la frente y los ojos. Pues bien es cierto que no suele haber quien nazca desprovisto de las tres cosas. Pero al mirar directamente a Orlando parado junto a la ventana, hemos de reconocer que tenía los ojos como violetas empapadas, tan grandes que el agua parecía haber crecido en ellos y haberlos agrandado, y la frente, como la expansión de una cúpula de mármol apretada entre los dos medallones blancos que eran sus sienes. Al solo mirar sus ojos y su frente, así nos extasiamos. El verde de la naturaleza es una cosa, el verde de la literatura otra. La naturaleza y las letras parecen tenerse una antipatía natural. Si se las junta, se hacen pedazos entre sí. Además, la naturaleza tiene trucos propios. Una vez que se miran por una ventana a las abejas entre las flores, el bostezo de un perro, el atardecer, se piensa: ¿cuántos soles más veré ponerse? Estoy solo. El verde de la naturaleza es una cosa. El verde de la naturaleza es una cosa. La naturaleza y las letras parecen tenerse una antipatía natural. La naturaleza y las letras parecen tenerse hacen pedazos entre sí. Además, la naturaleza tiene trucos propios. Una vez, además, la naturaleza trata a las abejas entre las flores. Una vez que se gusta sobre una ventana a las abejas. El matiz de verde que vio entonces Orlando quebró su rima y arruinó su letra. ¿Cuántos soles más veré ponerse?
A veces se podía ver el Canal de la Mancha, ola reiterando sobre ola. Se veían ríos y barcos de descanso deslizándose sobre ellos, y galeones haciéndose a la mar, y flotas como canadas de humo de las que llegaba el rumor sordo del fuego de cañones, y fuertes en la costa, y castillos entre las praderas, y aquí una atalaya, y allí una inmensa fortaleza, y allá una inmensa casona como la del padre de Orlando. Adoraba, bajo toda aquella fugacidad veraniega, sentir la columna de la tierra bajo él, pues por tal tomaba la sólida raíz el roble, o, dado que una imagen seguía a otra, era el lomo de un gran caballo que él montaba, o la cubierta de un barco escorado. Era, de hecho, cualquier cosa mientras sea sólida, pues siento la necesidad de algo lo que pueda atar mi flotante corazón, el corazón que noto tirando en el costado, el corazón que parece llenarse de vendavales especiales y amorosos todas las tardes, sobre esta hora, cuando pase. La lluvia cae rotundamente o no lo hace en absoluto. El sol es implacable o hay oscuridad. Los poetas relatan hermosamente cómo se marchitan las rosas y caen los pétalos. El momento es breve. Cuenta. El momento ha acabado. Una noche basta. Entonces deben dormir todos. La violencia lo es todo. La flor se abre y se marchita. El sol sale. El sol sale y se oculta. El amante habla. Y se va. Si lo que los poetas dicen en rima, los jóvenes lo traducen a la práctica. Las mujeres son rosas y su temporada tan corta como la de las flores. Habrá que arrancarlas antes del anochecer, pues el día es breve. Y el día lo es todo.
eran apenas menos atrevidas en su discurso y menos libres en sus costumbres que los pájaros. Se le sentaban en las rodillas, le echaban los brazos al cuello y suponían que algo fuera de lo común se ocultaba bajo su capa de lana. Estaban tan ansiosas de llegar a la verdad del asunto como el mismo Orlando. Era joven, era rico, era hermoso. Nadie podía haber recibido mayor aclamación que él. Es cierto en realidad que muchas mujeres estaban dispuestas a mostrarle sus favores. Los nombres de al menos 3 fueron libremente unidos al suyo en casamiento. Clorinda, la primera. Era una dama con buena educación y nobleza suficiente. De hecho estuve muy encariñado con ella durante 6 meses y medio. Tenía las pestañas blancas y no soportaba la visión de la cena. Hizo suya la visión de reformarme de mis pecados, cosa que me hacía enfermar. Así que eché atrás el casamiento y no lo lamenté demasiado cuando ella murió poco después de la viruela. Fabilla era totalmente distinta, hija de un caballero pobre. Por mera persistencia y el uso de sus ojos, había escalado puestos en la corte, donde su destreza en la equitación, su fino empeine y su gracia en el baile le ganaron la admiración de todos. Una vez, sin embargo, fue tan imprudente como para azotar un español que había rasgado una de sus medias de seda. Orlando, que era un apasionado amante de los animales, notó entonces que los dientes de ella estaban torcidos y que los 2 frontales se doblaban hacia adentro, lo que, decía, es señal segura de una disposición cruel y perversa en las mujeres, y en consecuencia rompió su compromiso aquella misma noche y para siempre. La tercera, Eufrosia, es sin duda el más serio de mis amores. Tiene un árbol genealógico y de raíces tan profundas como el mío. Es blanca, rubicunda y un tanto flemática. Habla italiano bien. Tiene unos dientes perfectos en la mandíbula superior, aunque los de la inferior están ligeramente descoloridos. Nunca le falta un labrador o un espalín a los pies y los alimenta con pan blanco de su propio plato. Canta con dulzura a la Virgen y nunca está vestida antes del mediodía, debido al extremo cuidado que procura a su persona. La mortalidad entre las ovejas y los vacunos fue enorme.
Los cadáveres se congelaban y no se podían sacar de entre las capas de hielo. No era vista poco habitual toparse con toda una manada de cerdos congelados inmóvil en el camino. Los campos estaban llenos de pastores, campesinos, tiros de caballo y niños espantapájaros yertos en el acto del momento. Uno con la mano en la nariz, otro con la botella en los labios, un tercero con la piedra alzada para lanzarla al cuervo sentado, como disecado sobre la cerca a una yarda de él, La severidad de la helada fue tan extraordinaria que a veces resultaba en una especie de petrificación, y era una suposición común que el gran aumento de rocas en algunas partes de Derbyshire no era por una erupción, pues no hubo ninguna, sino a la solidificación de viajeros desafortunados que se habían convertido literalmente en piedras donde estaban. Marusha, Stanislavska, Dagmar, Natasha y Diana Romanovich. Sasha. Vita. Estamos sentados uno frente a la otra, en la gran mesa tendida bajo un enorme toldo para el ocio de los notables. ¿A quién he amado? ¿Qué he amado hasta ahora? Me pregunto en un tumulto de emociones. A una mujer vieja, todo piel y huesos, demasiadas amantes, de mejillas coloradas para mencionarlas, a una monja plañidera, a una aventurera endurecida y cruel, a una masa de encaje y ceremonia que no dejaba de cabecear. El amor no ha significado para mí sino acerrín y cenizas. Los goces que de él he obtenido son un extremo insípidos. Me sorprende pasar por ellos sin bostezar. Y ambos nos maravillamos de que el hielo no se derrita con nuestro calor. Y compadecemos a la pobre vieja que no tiene tal medio natural para descongelarlo, sino que tiene que dar tajos en él con una hacha de frío acero. Y después, envueltos en pieles, hablamos de cuanto hay bajo el sol, de panoramas y viajes, del moro y el pagano, de la barba de ese hombre y del cutis de aquella mujer, de una rata que come de la mano de ella en la mesa, de un rostro, de una pluma. Nada es demasiado limpio para tales conversaciones, nada demasiado ingente. Todo termina en la muerte. Todo termina en la muerte. Ella es como la primavera, y las hierbas verdes, y las aguas veloces, y aferrándola con más fuerza que nunca la llevo conmigo cruzando el río, y las gaviotas y los cormoranes cruzan con nosotros. Ella me dice que soy como un árbol de Navidad, iluminado por 1.000.000 de velas, del que cuelgan orbes amarillas, incandescentes, lo suficiente para iluminar toda una calle. Pienso que debe haber un gran eclipse de sol y luna, y que, espantado el orbe, debiera abrir el seno estremecido.
Todos sus sentidos se sometían a observar la llegada de Sasha por el camino empedrado, reluciente a la luz del farol. A veces en la oscuridad le parecía verla envuelta en el azote de la lluvia, pero la visión desaparecía. Una mañana de junio, era el sábado 18. No se levantó a su hora habitual, y cuando su ayuda de cámara fue a llamarlo, lo encontró profundamente dormido. Tampoco se le pudo despertar. Yacía como en un trance, sin aliento perceptible, y aunque se hizo ladrar a los perros bajo su ventana, tocar tambores, címbalos, tarreñas de hueso continuamente en su alcoba, se le puso un tojo bajo la almohada y se le aplicaron cataplasmas de mostaza en los pies. Aún así,
No abrió los ojos, ni comió, ni mostró signo alguno de vida durante 7 días completos. En el 7º se despertó a su hora habitual. ¿De qué naturaleza son sueños como estos? Son remedios trances en los que los recuerdos más humillantes, hechos que parecen capaces de paralizar una vida para siempre, son rozados por una ala oscura que lima su dureza y los cubre de oro, incluso los más feos y viles, con cierto lustre, cierta incandescencia. En el dedo de la muerte, que posarse sobre el tumulto de la vida de vez en cuando para que no nos haga trizas. Estamos hechos de tal manera que hemos de tomar la muerte en pequeñas dosis a diario. O no podríamos continuar con la vida. Qué extraños poderes son estos. Penetran nuestros caminos más secretos y cambian nuestras posesiones más preciadas. Aún sin nuestra voluntad. Me he agotado por lo extremo de mi sufrimiento. He muerto por una semana y luego he resucitado. Y si así es, ¿de qué naturaleza es la muerte? ¿Y de qué naturaleza la vida? La memoria es la costurera, una costurera caprichosa. La memoria mete y saca la aguja arriba, abajo, adelante, atrás. No sabemos lo que viene a continuación ni lo que sigue después. Hacia el movimiento más ordinario del mundo, como sentarse a la mesa y acercar la pluma hacia uno. Puede agitar un millar de fragmentos sueltos, inconexos, en un momento brillantes, después mates, ondeando, meneándose, pavoneándose como las mudas de una familia de 14 en un tendedero durante un vendaval. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¿Por qué me ha dejado? ¿Es el embajador su tío o su amante? ¿Lo habían planeado? ¿Lo obligaron a estar casada? ¿Qué es amor? ¿Cuál es su sentido? ¿Por qué no decirlo simplemente en pocas palabras? Entonces intento pensar durante media hora o 2 años y medio. ¿Cómo decir simplemente
manifiestamente falsa, pues ninguna libélula, salvo en circunstancias en verdad excepcionales, podría vivir en el fondo del mar. Y si la literatura no es novia o compañero derecho de la verdad, entonces ¿qué es, carajo? ¿Por qué decir compañera de lecho cuando se ha dicho ya novia? ¿Por qué no decir simplemente lo que se quiere decir y ya? El cielo es azul, la hierba es verde. Mirando hacia arriba veo que por el contrario, el cielo es como los dedos que un millar de vírgenes han dejado caer de su cabello, que la hierba fluye y se oscurece como una bandada de muchachas huyendo de los abrazos de los sátiros peludos, de los bosques encantados. Madre mía, he caído en la mala costumbre de hablar en voz alta. No veo que una sea más verdad que la otra, ambas son del todo falsas, y pierdo la esperanza de ser capaz de resolver el problema de lo que es la poesía y lo que es la verdad, y me sumerjo en un profundo desánimo. ¿Qué es amor? Howard House, Londres, 8 de enero 1924. Martes. Mi querida Rita, me temo que mañana me resulta imposible. Estoy justo en medio de la búsqueda de casa y de la mudanza. ¿Por qué no vienen tú y Lord Berners a cenar el viernes 18 a las 7:30 en la cocina? Sería mucho más agradable que tomar el té. ¿Me preguntarías por mí? Afectuosamente tuya, Virginia Woolf. Howard House, Londres, 8 de enero 1921. Martes. Mi querida Rita, me temo que mañana me resulta imposible. Estoy justo en medio de la búsqueda de casa y de la mudanza. ¿Por qué no vienen tú y Lord Berners a cenar el viernes 18 a las 7:30 en la cocina? Sería mucho más agradable que tomar el té. ¿Me preguntarías por mí? Afectuosamente tuya, Virginia Woolf. Soy pureza, guardiana del cervatillo que duerme. Adoro la nieve y el mar argento y la luna naciente. Con mi manto cubro las motas del huevo de la gallina y las manchas de la concha marina. Cubro el vicio y la pobreza. Sobre todas las cosas débiles y oscuras o dudosas, mi velo desciende. Así pues, no habléis, no reveléis. Callad, callad. Soy castidad, aquella cuyo tacto congela y cuya mirada convierte en piedra, quien detiene a la estrella en su danza y a la hora en su caída. Los más altos Alpes son mi morada, y al andar, los rayos en mi cabello destellan. Donde se posan mis ojos, matan. No dejaré a Orlando despertar, lo congelaré hasta el último tuétano. Callad, callad.
Soy aquella a quien los hombres llaman modestia. Virgen soy y lo seré siempre. No son míos el fértil campo ni la fecunda viña. Encuentro el aumento odioso, y cuando las manzanas brotan o los rebaños crían, huyo, dejo mi manto caer. El cabello me cubre los ojos. No veo. ¿Verdad? No salgas de ese corredor. Húndete más espantosas, pues muestras a la mirada brutal del sol cosas que sería mejor no hacer con los ojos. Revelas lo vergonzosos, la oscuridad aclaras. Oculta. La verdad no salgas de tu escondite. Húndete más. La verdad no salgas de tu escondite. Húndete más. Pues sacas a la luz lo que mejor se debería guardar. Descubres lo que es infame. Iluminas la oscuridad. Orlando dormía. Mañana y noche lo observaron, pero salvo porque su respiración era regular y sus mejillas aún estaban teñidas del habitual rosa intenso, no daba señal de vida. Todo lo que la ciencia o el ingenio podía hacer para despertarlo lo hicieron, pero él seguía dormido. Orlando murió. El 7º día de su trance despertó. El cambio parecía haberse cumplido sin dolor y por completo, de tal forma que la propia Orlando no mostró sorpresa alguna. Muchos, teniendo esto en cuenta y manteniendo que tal cambio de sexo es contra natura, se han esforzado por probar que Orlando había sido siempre mujer, que Orlando sigue siendo hombre. Dejemos que biólogos y psicólogos lo determinen. A nosotros nos basta con afirmar este simple hecho. Orlando fue hombre hasta la edad de 30 años en que se convirtió en mujer, y mujer ha seguido siendo desde entonces. Que otras plumas se ocupen del sexo y la sexualidad. Nosotros abandonamos, apenas nos es posible, tan odiosos asuntos. Hermosa o cruel, me pregunto, ¿en qué consiste esa belleza? ¿Está en las cosas o solo en mí? Así continúo con la naturaleza de la realidad, lo que me lleva a la verdad, lo que a su vez me dirige a amor, amistad, poesía, como los días sobre el montículo de mi casa, meditaciones que no puedo comunicar una palabra de ellas, me hacen añorar como nunca
pudiera escribir, ¿cuál de los éxtasis es mayor? ¿El de hombre o el de mujer? ¿Y no son los dos acaso mismos? Este es el más delicioso. Rehusar y verlo fruncir el ceño. Debo comenzar, pues, a respetar la opinión del otro sexo, por monstruosa que le encuentre. Si he de nadar, si he de ser rescatada por un policía, si he de usar faldas. ¡Ay, por Dios! Debo. Ahora tengo que pagar en mi persona por tales deseos, pues las mujeres no son obedientes, castas, perfumadas, ni van exquisitamente ataviadas por naturaleza. Hay que peinarse, lo que por sí solo llevará una hora de mi mañana. Hay que mirarse en el espejo, otra hora. Hay que prepararse y realzar la figura. Hay que bañarse y empolvarse. Hay que cambiarse de la seda de encaje y del encaje al satín. Hay que ser casta un año sí. Y otro también. Mejor es vestir pobreza e ignorancia, que son los oscuros ropajes del sexo femenino. Mejor dejar el gobierno y la disciplina del mundo a otros. Mejor haberse librado de la ambición marcial, del amor al poder y de todos los demás deseos masculinos, si una puede así disfrutar en mayor plenitud los arrebatos más exaltados por el espíritu humano que soy. La contemplación, la soledad, el amor. Estoy sola. Monk's House, Rodman, Sussex, 27 de abril, 1928, viernes. Acabo de llamarte y me entero que saliste a juguetear en los bosques con Mary Campbell, o Mary Carmichael, o Mary Seton. Ninguna de esas soy yo, maldita seas. En fin, olvidé el nombre correcto y la dirección de la señora Goldsmith. Llamó y dijo que posiblemente se quede contigo. ¿Podrías decirle que las habitaciones estarán listas el lunes y que las llaves estarán en su disposición aquí en cualquier momento del lunes por la mañana? Dile eso, pero no le digas con cuánta violencia me desagrado por haber hablado de Vita por teléfono. Cuán vulgar, soberbia, cruda, tosca y americana pensé que era esa voz. Este es uno de los efectos de los celos. No te imaginas cómo detesto escuchar que alguien te llame Vita con acento americano por el teléfono a las 8 de la mañana. Segundo, también quería preguntarte si sería conveniente que pasemos por Long Barn el domingo en nuestro camino de regreso. Se ha vuelto esencial tener una fotografía de Orlando con vestimenta rural en un bosque y ya terminar con esto. Si tienes una cámara con película, pensé que Leonard podría tomarte la fotografía.
Podemos llegar a las 2 o a las 3, o un poco antes. Más tarde no, así que no esperes. Envíame un telegrama como un ángel. Tampoco iremos si tu casa está inundada de gente. No quiero conocer a la mujer con esa voz ni escucharla. Entenderemos. Siempre tuya, Virginia Woolf. La sociedad no es todo y la sociedad no es nada. La sociedad es el brebaje más poderoso del mundo y la sociedad no existe en absoluto. Con tales monstruos, solo los novelistas y los poetas pueden tratar. Con dichos todos nadas, infla sus obras hasta tamaños prodigiosos y a ellos nos complace con la mayor voluntad del mundo. Déjanos. A ver, ¿usted qué puede decirnos? Respecto a travestismo, nosotros lo entendemos desde el punto de vista político. Nosotras pensamos que el travestismo rompe con la división del trabajo, la división sexual del trabajo tradicional, impuesta a la sociedad, en donde mujeres, hacer el trabajo y en el cual implica un entrenamiento a través de la feminidad. Por otro lado, a los hombres a través del entrenamiento y de programación de la masculinidad. En ese sentido, travestismo lo entendemos como una ruptura contra esa imposición que se llama división sexual de trabajo. 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 Bueno, pero cuando se trata de una manifestación de protesta como esta, ¿no resulta un poco frívolo el transvestismo? No, al contrario. Una división ahorita que además no es perpetua, ¿no? Es momentánea, ¿sí? Y es múltiple, o sea, sí estamos nosotros también en contra de la represión, pero estamos también por la alegría, es decir, no somos nada más tristes. Miren, más que divididos, o sea, son diferentes formas de concepción y de expresión del movimiento homosexual. En el movimiento homosexual hay compañías travestistas, hay compañías lesbianas, compañías transexuales, compañías bisexuales, hay de todo. La gama de expresión sexual es muy amplia. Entonces el movimiento tiene diferentes formas de expresión y cada grupo se aglutina en torno a sus concepciones. Hasta hace relativamente pocos años, los homosexuales, tanto varones como mujeres, no se atrevían a manifestarse, no se atrevían a declarar públicamente. ¿Usted cuándo empezó a admitir ante todo mundo que era lesbiana? Bueno, pues después de la salida de los compañeros del FASH, el 2 de octubre, ¿verdad? Salimos el 26 de julio de 78, y ustedes el 2 de octubre. Sí, a raíz de las de los compañeros del FAR fue que muchas lesbianas y homosexuales dispersos y aislados decidimos organizarnos en grupos para proteger nuestros derechos, para defender nuestros intereses y para luchar contra la liberación. Entonces, desde entonces es que yo me manifesté públicamente. Antes lo había hecho, pero a niveles de círculos intelectuales, estudiantiles y feministas, ¿no? Así que esto viene de menos de 5 años para acá. Pues el movimiento público y con la fuerza que tiene, sí, aunque ha habido otros intentos El anteriores. movimiento se inicia en México en 1971 y la pionera es una mujer, Nancy Cárdenas. Ella inicia, perdón, en 1970. Ella inicia el movimiento de liberación homosexual en México. Es una mujer la que lo inicia en México.
¿sí? Y es una gran virtud eso en este país de machos, machos, mujeres, Después de todo, la diferencia entre los sexos es, por fortuna, una de gran profundidad. La ropa no es más que un símbolo de algo oculto, mucho más allá. En cada ser humano se produce una vacilación de un sexo al otro. Y a menudo es solo la ropa la que mantiene el aspecto masculino o femenino, mientras que por debajo del sexo es justo el contrario al que se muestra. 52. Tavistock Square, Londres, cerca del 20 de marzo 1928. Queridísima señora Nicholson, Orlando está terminado. ¿Sentiste algún tipo de tirón el domingo pasado cuando faltaban 5 minutos para la 1, como si te rompieran el cuello? Ese fue el momento en el que murió, o más bien, en que dejó de hablar después de 3 pequeños puntos. Ahora cada palabra tendrá que ser reescrita y no veo como una posibilidad terminarlo antes de septiembre. Está esparcido por todo el lugar, incoherente, intolerable, imposible, ya estoy harta de él. La pregunta es si acaso ahora mis pensamientos por ti cambiarán. He vivido dentro de ti todos estos meses y ahora que he salido me pregunto cómo eres realmente. ¿Existes? ¿Te inventé yo? Pero ya no quiero escribir una sola palabra, ni siquiera una carta. ¿Has sentido alguna vez que tu mente se seca y entorpece como una esponja en el polvo, como si la estrujaras y nada apareciera? En octubre mi mente goteaba. Mi instructora de francés es de tu tipo. Ahora está molesta conmigo por alguna oscura razón. Aún así, mi acento es admirable. Esto lo debo repetir y repetir porque es una de mis vergüenzas secretas, como no saber peinar mi cabello o maquillarme. ¡Ay, por Dios, Quinta! ¡Qué carta tan torpe! La verdad he estado hablando con Leonard sobre Sir Thomas Brown y sobre comprar una alfombra. Yo soy bastante asqueada de mis palabras. Querida criatura, envíame una larga y cariñosa carta a Cassius. Estoy bastante deprimida. Orlando es muy malo conmigo. No logro escribir. Puedo amar, pero Vita no está. No podré verla por mucho tiempo. Por favor, sigue pensando que soy encantadora y escríbeme. Virginia. Orlando. Ven. Estoy hasta la coronilla de este yo en particular. Quiero otro. Orlando. Así el Orlando que necesito puede no llegar. Estos llores de los que estamos hechos, uno encima del otro, como platos apilados en la mano de un camarero, pueden tener compromisos en otros lugares, simpatías, pequeñas constituciones y derechos propios. Los llamemos como los llamemos, y para muchas de esas cosas no hay nombre. Así que uno vendrá solo si llueve, otro en una habitación con cortinas verdes, otro cuando la señora Jones no esté, otro si se le puede prometer una copa de vino.
todo el mundo puede multiplicar a partir de su experiencia los diferentes acuerdos a los que ha llegado con sus yoes. Y muchos de ellos son bastante pintorescos, para ponerlo siquiera en letramón. Orlando. Está bien, pues. Orlando. Dado que tenía una gran variedad de yoes a los que llamar, mucho más de lo que hemos encontrado espacio para acoger, pues una biografía se puede considerar completa al dar cuenta de solo 6 o 7 yoes, mientras que una persona podría vivir hasta 1000. Eligiendo entonces, solo entre los yoes para los que hemos encontrado espacio, Orlando podría ahora haber llamado al muchacho que cortaba la cabeza del negro, o al muchacho que la volvía a colgar, al muchacho que se sentaba en la colina, al muchacho que vio al poeta, al muchacho que ofreció a la reina una fuente de agua de rosas, o podría haber convocado al joven que se enamoró de Sasha, o al cortesano, o al embajador, o al soldado, o al viajero, o podría haber querido que acudiese la mujer, la gitana, la dama, la ermitaña, la chica enamorada de la vida, la mecenas de las letras, la mujer que llamaba a amar. Queriendo decir, baños calientes y fuegos vespertinos. O a Shelmerdine. Queriendo decir, azafranes en los bosques de otoño. O a Winthrop. Queriendo decir, la muerte que vivimos todos los días. O a los 3, lo que significa más cosas de las que tenemos espacio para escribir. Todos eran diferentes y podría haber llamado a cualquiera de ellos. Estoy creciendo. Estoy perdiendo mis ilusiones. Quizá para adquirir otras. Se ha hundido. Éxtasis. Éxtasis. ¡Ah! Un barco. Un barco de papel. Un barco de juguete. Un barco. Marman, Bonte, Shelby, Sasha, Vita. El hermoso nombre de Luciente cayó del cielo, como una pluma azul acelerada. La observó caer, girando y retorciéndose, como una flecha en caída lenta, que hiende, hermosa, el aire profundo. La luna se alzó despacio sobre los baldíos de Kent. Mientras hablaba, sonó la primer campanada de la medianoche. La fría brisa del presente le robó el semblante con su leve aliento de invierno. Miró asustada el cielo. Estaba oscuro de nubes. El viento le rugía en las orejas. Pero en el rugir del viento oyó el de un aeroplano cada vez más cerca. ¡Aquí, Shen! ¡Aquí! Gritó desnudando su pecho a la luna, que ahora se mostraba brillante, y sus perlas resplandecieron como los huevos de una inmensa araña negra. El aeroplano salió a toda velocidad de las nubes y se cernió sobre su cabeza. Planeó sobre ella. Las perlas ardían como llamaradas fosforescentes en la oscuridad, y mientras Shelmerdine, ahora un elegante capitán de navío, bien plantado, lozano y despierto, se alzaba a la tierra. 52 Tavistock Square, Londres, 4 de mayo.
1928. Viernes. Orlando. Creo que debo contarle a Eddie sobre ti. ¿Qué opinas? Es tan apasionado por Knoll y los Sackville. Me siento incómoda sacando todo eso a la luz sin advertirle. ¿Mantendrá el secreto? Dime qué piensas. Lo veré el martes. Si debo hacerlo, se lo diré yo misma. Entiendo que la señora Nicholson y la señora Wolf fueron ofensivas el miércoles al aparecer en la premiación vestidas para un funeral. Pero era mi funeral. Hugh me escribió una elocuente carta llena de afecto y arrepentimiento. Quedó sorprendido. Debe ser un hombre con un corazón muy bondadoso, y se lo he dicho. La vida fluye. Dios mío, cuánta gente he visto. Siempre tuya, Virginia.